estructuración de los negocios inmobiliarios y el diseño legal que deben tener estos negocios realizados sobre inmuebles para la venta de, digamos, unidades funcionales, edificios, shopping u otras cuestiones, requiere de la utilización de figuras legales. Dentro de las figuras legales que existen están las sociedades, los fideicomisos, y aparece a partir del año 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial, el derecho de superficie. Si bien el derecho de superficie ya estaba previsto para cuestiones forestales o para otras cuestiones, no estaba previsto como derecho general y tampoco estaba prevista de manera específica su utilización en los negocios inmobiliarios. Entonces, el derecho de superficie facilita la posibilidad de transmitir la superficie de un determinado negocio a los fines de poder implementarlo con una seguridad. La ventaja que tiene el derecho de superficie con respecto a otros bienes es que, al ser un derecho real, esto genera oponibilidad frente a terceros, y cualquier persona que vea registrado ese derecho real deberá respetar ese derecho incluido en el desarrollo inmobiliario. Entonces, el derecho de superficie no es exclusivo ni excluyente del negocio inmobiliario, sino que puede transformarse en una herramienta complementaria para poder pulir algunas cuestiones. Hoy en día los negocios inmobiliarios requieren de mucha planificación y un trabajo interdisciplinario, en donde el rol de los escribanos, agrimensores, ingenieros, arquitectos, especialistas en marketing, contadores, financieros e incluso abogados tiene una cuestión importante a la hora de la determinación de este concepto, de este negocio inmobiliario. Y dentro de estas cuestiones aparece el derecho de superficie como una alternativa de corte temporal, porque el derecho de superficie puede ser pactada por 70 años a los fines de adaptarse a algunas necesidades puntuales o establecidas. La idea del derecho de superficie está constituida sobre un inmueble ya construido o sobre un lote de terreno en el cual se puede construir algo adicional a lo que ya existe, sea porque es un lote de terreno y se puede construir un edificio, o sea porque es una vivienda y se puede construir alguna otra planta, o porque ya es un edificio y se pueden incorporar nuevos pisos sobre esta situación. La forma de desmembrar el dominio fiduciario originariamente se pactaba a través del fideicomiso, en donde se pactaba una serie de derechos y obligaciones a favor de distintas partes para poder segmentar esta posibilidad y permitirle al fiduciario quedarse con este derecho de superficie. Pero no estaba pensado como un derecho real, sino como un derecho mero personal, por supuesto con las menores garantías que esta situación estaba. Entonces, cuando uno piensa en el derecho de superficie, piensa en un terreno o un inmueble con una construcción previa o sin una construcción previa, para dar el derecho a la persona de usar y gozar lo ya construido, y lo que se llama el ius edificendi. Esto es la posibilidad de construir sobre lo que ya está construido. Entonces, cuando uno analiza, es muy importante tener en claro la visión del derecho de superficie, pues consta de dos partes claramente delimitadas. Una primera parte que es el derecho a usar y gozar lo ya construido. Y en esto se asemeja bastante al usufructo, sin perjuicio de las diferencias que vamos a estipular en orden al plazo, en orden a la cesión, en orden inclusive a la posibilidad del superficiario de pactar un usufructo sobre esa misma parte. Y después está el derecho a edificación, que es la posibilidad de que el superficiario, esto es, la persona que tiene el derecho de superficie, pueda construir sobre el derecho de superficie a esos efectos. Esto está previsto en el Código Civil y Comercial argentino, en 1887 y siguientes, donde en el inciso G se pacta el derecho de superficie, y después se empiezan a regular en distintas normas del Código Civil a través de 1987, 1993, 98, se fueron pactando distintas pautas. Entonces, este Código Civil, digamos, tiene que ver como una prolongación de superficie forestal, que hoy la superficie forestal se puede emplear de manera general. En términos generales, podríamos decir que es un derecho temporario, porque tiene un plazo máximo de 70 años, que se constituye sobre un inmueble ajeno, porque yo, al ser superficiario, fragmento la propiedad y respeto en el nudo propietario de la propiedad y utilizo la superficie que otorga el superficiario, esto es la persona que tiene el derecho real de superficie, para usar, gozar y disponer
material y jurídicamente de un derecho de plantar forestal o construir sobre lo ya plantado en el subsuelo, en el vuelo o en el rasante, a los efectos de poder utilizarlo durante un determinado plazo. Al ser un contrato se pueden pactar distintas alternativas, entre ellos los límites de la construcción, de qué manera se debe restituir esa construcción, si se puede vender a tercero y cuáles son las pautas a esos efectos. Entonces, en función de lo señalado recientemente, es un derecho real, esto es, al ser un derecho real, es un derecho que puede ser oponible a tercero, que tiene oponibilidad, digamos, porque se registra y que se puede ejercer de esa manera y además es susceptible de las defensas posesorias que establece la ley. Además se constituye sobre propiedad ajena, porque el superficiario no es el propietario de la cosa, pues si se confunden el propietario y el superficiario es una forma de extinguir la superficie, ya sea por consolidación, conforme lo dice el 2124, es un derecho registrable porque se inscribe en el registro general de la provincia, en el registro inmobiliario, y puede ser transmisible a terceros, sea por acto inter vivos o a título hereditario mortis causa. Requiere la posesión porque el superficiario, la persona que tiene el derecho de superficie, debe utilizar la cosa y su no uso puede producir la extinción del derecho. Entonces la idea es, si no construye entre los 10 o no, digamos, planta o foresta dentro de los 5, se puede producir una extinción a esos efectos. Entonces, para tener claro, el superficiario tiene derecho al rasante, esto es la tierra que está, digamos, sobre la tierra, el vuelo y al subsuelo en función de las condiciones que establece la ley. Es importante distinguir el usufructo de la superficie. Recordemos que dijimos que el superficiario tiene el derecho a usar la propiedad, como si fuera un usufructuario, a usar y gozar, y tiene derecho a construir. Está claro que el usufructuario no tiene el derecho a construir, porque eso implica alterar la sustancia de la cosa, pero el usufructuario y el superficiario tienen ambos el derecho a usar y gozar la cosa. Ambos se pueden utilizar sobre, digamos, inmuebles, edificios, casas, etcétera, y ambos pueden ser a favor de personas humanas o jurídicas. Ahora bien, en el caso de las personas humanas, el usufructo puede ser vitalicio, esto es, hasta que se muera el beneficiario, el usufructuario. En cambio, en el derecho a superficie no puede ser vitalicio, sino que tiene un plazo mayor a 70 años. En el caso de un usufructo sobre una persona jurídica, el plazo máximo son 50 años, en cambio la superficie, puede ser de 70 años. En lo que tiene que ver con la utilización en términos generales, la posibilidad de utilizarlos es similar, pero de hecho la propiedad, el superficiario puede afectar su superficie a un derecho de usufructo. O sea, el superficiario podría darle el usufructo a una tercera persona para que use y goce en las condiciones que establezca. E incluso también podría dar en uso, habitación, servidumbre, etc. En cambio, el usufructo no puede dar su derecho de superficie al superficiario, aun cuando sí puede otorgar servidumbre, uso y todo. El usufructo es transmisible por causa de muerte. Esto quedó claro a partir de, no puede ser transmisible por causa de muerte, a diferencia de la superficie, que sí puede ser transmitido por acto entre vivos o por acto entre muertos, ¿sí? Inclusive se discute en el Código Civil que se dice que la extinción de la persona jurídica, la liquidación, produce la extinción de superficie, sin entender que puede la sociedad generar una cuota de liquidación y los socios recibir esa cuota de liquidación. Lo que debe quedar claro también es que el derecho a superficie es embargable, como también lo es el usufructo, y un acreedor del superficiario o del usufructuario podría embargar esa situación y subastar esta propiedad desmembrada, este derecho real de superficie, a través de una subasta pública o a través de la misión. Es importante tener en claro que el derecho a superficie goza de mucha flexibilidad. Más allá de que las cuestiones dominiales o de derechos reales no pueden ser flexibles, aparece que las partes pueden pactar lo que entiendan conveniente a sus intereses y esto puede generar algunas situaciones. Se puede pactar que el superficiario será propietario o hará propio lo construido, como lo dice el mismo ordenamiento, que podrá restituir alguna situación. Se pueden pactar compensaciones y algunas cuestiones a los fines de tener en claro el plazo, condiciones
y determinadas. La superficie puede ser onerosa gratuita, según cuál sea la retribución por la utilización, y siempre está, salvo pacto en contrario, la posibilidad de la compensación, que tiene el derecho superficiario en función de esa situación. El derecho de compensación muchas veces no está del todo claro, porque compensar no es indemnizar, y compensar requiere, una suerte de retribución económica por la utilización de ese derecho real. Lo cierto es que en el derecho de superficie se puede afectar al régimen de propiedad horizontal, y cuando digo que se puede afectar al régimen de propiedad horizontal, también se puede afectar al régimen de los conjuntos inmobiliarios o eventualmente de los cementerios, parques o algunos otros que tienen esta posibilidad colectiva de la propiedad. Entonces, el hecho de que se afecte al régimen de propiedad tiene que combinarse adecuadamente con los derechos del nuevo propietario, los derechos del superficiario y eventualmente los derechos de terceros que pudieran adquirir unidades funcionales de esta situación. Entonces, esta regulación tiene que tener muy en clara las distintas cuestiones para evitar la posibilidad de que se generen algunos daños a esos efectos. Entonces, si se constituye sobre un terreno ya constituido, habrá que ver si se pueden generar los consorcios o si se puede eventualmente constituir un subconsorcio que regule esa situación. Es muy importante tener en clara la situación y, por supuesto, los alcances y los derechos. El déficit en la planificación o en escribir adecuadamente los límites del derecho de superficie pueden dejar que el ordenamiento rija supletoriamente y afectar claramente los derechos de las partes o lo que las partes entendieron a la hora de regular esta situación. Es muy importante tener en claro que inclusive no hay ninguna situación en donde el nudo propietario aporte un fideicomiso, no ya la nuda propiedad, sino el derecho a superficie, y que reglamente estas situaciones en el marco de un fideicomiso. Habrá que ver en cada caso concreto qué cuestiones se pactan para entender esa situación y, por supuesto, la posibilidad de transmisión de unidades funcionales, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la no afectación de derechos de terceros que pudieran verse perjudicados por la venta de derechos que eventualmente no tengan. Esto podría dar inclusive excusa a un ilícito penal que puede ser sancionado por las vías que correspondan. Obviamente que es conveniente, ya una cuestión de planificación, delimitar los alcances materiales de la construcción, los planos. Inclusive es conveniente, cuando se da un derecho de superficie parcial, establecer las pautas donde se van a desarrollar para evitar algunos inconvenientes. Hay que tener cuidado con la extinción del usufructo del derecho de superficie por no uso, porque el no uso por 10 años puede extinguir el derecho a construir y esto afectar naturalmente los derechos inmobiliarios. Finalmente, tiene que ver con la responsabilidad. Está claro que en el derecho de superficie se generan dos titulares de derechos reales: el titular del inmueble, el nuevo propietario, y el titular del derecho de superficie, teniendo en claro que los daños generados por una cosa riesgosa, piénsese en una obra, pueden ser responsables tanto el dueño como el guardián. Sería inclusive injusto que el dueño, que no tiene la guarda de la cosa, pueda responder por el guardián, que es el superficiario, quien que desarrolla la obra. La idea muchas veces es a pensar este instituto con la real utilidad, a leer las normas, a utilizarlo para poder aplicarlo dentro de los esquemas contractuales y de derechos de planificación adecuados. Si las partes pueden utilizar esto, le da, la potenciación de poder segmentar un inmueble y poder vender un espacio aéreo en condiciones pactadas en el Código Civil y Comercial. Muchas gracias.